Históricamente el Bancar fue una parte inseparable de la vida del pastor nómada. Los Bancar son grandes, atléticos, protectores y necesitan relativamente poca comida para su tamaño. Están perfectamente adaptados a los intensos ecosistemas de Mongolia. Los perros Bancar son un tipo de perro formado a través de miles de años de coevolución con los humanos, impulsados por la necesidad de un guardián efectivo del ganado en la estepa mongol. En Mongolia, se creen que los perros Bancar son del mismo espíritu que los humanos y los perros son los únicos animales que reciben nombres. Cuando un Bancar muere, sus restos generalmente se colocan en la cima de una montaña para que estén más cerca de los dioses y del mundo espiritual y para que las personas no caminen sobre sus huesos. Se cree que los humanos pueden reencarnarse como perros y los perros como humanos. Al morir, la cola de un perro se corta, a modo que si su espíritu renace como humano, el humano no tenga una cola vergonzosa. Los Bancar, que históricamente fueron los únicos perros de Mongolia, ahora son muy raros. Los Bancar también pueden ser el progenitor de todos los perros guardianes del ganado. Estudios recientes apuntan al origen del perro doméstico en Asia Central hace unos 15.000 años. Las muestras de ADN obtenidas por el proyecto Bancar se utilizaron para respaldar esta hipótesis. Y en el documento, Doug Laley fue coautor junto con el profesor Adam Boyko, PhD de la Universidad de Cornell, entre otros. Entre 1920 y 1990, periodo durante el cual Mongolia era un estado satelital de la Unión Soviética, los perros Bancar fueron liberados o exterminados cuando los nómadas fueron reubicados por las fuerzas en asentamientos de estilo socialista. Además, los perros Bancar fueron atacados debido a la idea errónea de que los perros transmiten enfermedades a las personas y al ganado. Las pieles de Bancar se pusieron de moda para confeccionar abrigos rusos elegantes y los perros más grandes fueron sacrificados para alimentar a la creciente industria de abrigos de piel de perros. En general, el deterioro de las condiciones de vida de Mongolia condujo a una pérdida del conocimiento sobre cómo criar, entrenar y emplear perros de protección de ganado. Un peligro actual para la población de Bancar es cruzarse con el moderno mastín tibetano. Los mastines son genéticamente distintos a los Bancar y no son perros de trabajo. Los genes mixtos de mastín en el acervo genético de Bancar han degradado la calidad de los genes del perro de trabajo de Bancar, quedando pocos ejemplares puros. El proyecto de perros Bancar de Mongolia los identificó mediante pruebas de ADN y aisló a estos perros para criar a la próxima generación de perros guardianes de Bancar genuinos. Los perros de protección de ganado LPD han sido utilizados por los humanos durante milenios para proteger a los rebaños de ganado domesticado y cabras de los depredadores. La efectividad de los LPD en la reducción de la depredación del ganado está bien documentada en todos los continentes. Actualmente, más del 50% de los ganaderos de ovejas en el oeste de los Estados Unidos usan perros de protección de ganado como parte de su programa de manejo. Bancar, una raza autóctona. Una raza autóctona es una especie de animal domesticado que ha evolucionado con el tiempo en un entorno natural y cultural. Y en este caso, se ha adaptado a las condiciones agrícolas y pastorales locales bajo la guía de pastores nómadas. Esta es una distinción crítica de la palabra raza. Los perros de Bancar han evolucionado y coevolucionado con los humanos para adaptarse a un nicho muy particular. La razón por la cual un perro Bancar se ve y se comporta como lo hace es para maximizar su eficiencia y efectividad como animal de protección de ganado con el que trabaja. Creemos que es importante que estos perros representen las variaciones evolucionadas naturalmente de Bancar que se encuentran en Mongolia. El uso de análisis de ADN para la selección de reproductores asegura que estos perros no tengan genes modernos de razas caninas en su composición. Sin embargo, no se han podido distinguir los genes de tipos de perros naturales vecinos, ya que estos genes siempre han entrado y salido de la composición genética de Bancar. Altura y peso. Altura a la cruz. Hembras de 66 a 73 centímetros y machos de 71 a 83 centímetros. Peso. Hembras de 36 a 40 kilogramos y machos de 38 a 56 kilogramos. Colores. Todos los colores del pelaje son posibles, pero el blanco es raro. El más común es el negro y el caoba con manchas en los ojos y una mancha blanca en el pecho. Este color es típico en el perro mongol de 4 ojos, pero también son comunes el bronceado, el marrón y el blanco y negro.
A los mongoles les gusta tradicionalmente los perros más oscuros de 4 ojos, ya que les ayuda a distinguir a sus perros de los lobos. También se cree que los ojos extra ven el mundo espiritual. Abrigo. El abrigo de Bankar tiende a ser muy completo y largo, aproximadamente 9 centímetros en el invierno, con una capa interna muy pesada. Sin embargo, debido a la inmensidad de Mongolia y la variación en el clima, el Bankar parece tener una respuesta plástica a las condiciones climáticas y no crece una capa tan pesada en las regiones más cálidas. Alimentación. La comida típica del Bankar es arroz hervido, vísceras de oveja y suero de queso. Estos perros son más livianos y más atléticos que sus parientes cercanos, el mastín tibetano o el ovcharka de Asia Central. El análisis de ADN de la Universidad de Cornell indica que el Bankar tiene una diversidad genética muy alta, esto relacionado con un genoma más primitivo y un alto flujo de genes entre las razas regionales de una raza local versus la disminución de la diversidad genética de una raza estandarizada. Salud. Son perros muy sanos. Las enfermedades óseas como la displasia de cadera parecen ser muy raras. Esto podría ser una forma de supervivencia. Si un perro tuviera este tipo de problemas, no lo haría en Mongolia. Sin embargo, no se ha recopilado ningún informe de los nómadas que haya visto problemas que se podrían explicar como trastorno óseo. Temperamento y comportamiento. Como la mayoría de los perros guardianes del ganado, tiene una naturaleza independiente y tiende a pensar por sí misma. Son muy leales y protegen a su amo y a sus propiedades con sus vidas. No tienden a ser perros que persigan a los depredadores a grandes distancias, pero atacarán a los depredadores sin dudar si el depredador no retrocede o abandona el área de inmediato. Bankar no es muy agresivo con las personas a menos que sea educado para hacerlo. Bankar no permitirá que las personas se acerquen a su territorio si no están acompañadas por un humano en el que el perro confía. Si es bien criado y socializado con la gente, Bankar es como cualquier otro perro mascota, confiable y parte de la comunidad. Esperanza de vida. Bankar es relativamente longevo. Los ejemplares de perros de 15 a 18 años que trabajan con nómadas en el campo son frecuentes. Esto es de gran interés, ya que la mayoría de los perros Bankar nunca reciben atención veterinaria y solo comen tripas hervidas con arroz o fideos y huesos. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.